Shalom, hermanos. Este es el capítulo 10 del libro del profeta Jeremías, en hebreo Jeremiyahu, y voy a leer un comentario que viene en este libro que se llama Descubriendo el libro de Jeremiyahu. Está en inglés. Dice: una perspectiva arqueológica, geográfica, histórica del rabí Yehuda Landi. Y acerca del capítulo 10, el comentario dice: breves comentarios acerca de las costumbres de Babilonia y de las guerras de ese tiempo. El capítulo 9 nos habla del castigo que espera a todos los vecinos del reino de Yehudá. Y dice el verso 24 del capítulo 9, que ya vimos la semana pasada: he aquí que vienen días, dice el Eterno, que castigaré a todos aquellos que estén circuncidados y los no circuncidados, Egipto, Yehuda, Edom, y todos los hijos de Amón y de Moab, y todas las aquellos que están hasta las esquinas lejanas, que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel son incircuncisos en su corazón. El profeta especifica la lista de países que rodean el reinado de Judá, que está a punto de ser castigados. Una descripción más detallada se encuentra en el libro del mismo profeta Jeremiyahu, capítulo 46 al 49, también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 25 al 32, y también hace alusión a ver un mapa que está aquí en la página 2 y la página 3 de este libro. En el capítulo 10 tiene un comentario, dice: dependiendo de los astros o de los cuerpos celestes. Verso 2, así dice el Eterno: no aprendan el camino de las naciones, ni las señales del cielo les causen distrés, o no teman a las señales del cielo, porque las naciones les temen a ellas. El comentario dice: la gente de Mesopotamia, ya sea de Babilonia o Asiria, que para el caso vienen siendo sinónimos, tratan de descubrir qué es lo que hay para ellos en el futuro cuando están observando los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los planetas. Y la gente de las naciones depende de estas señales del cielo. Juegos de tabletas cuneiformes han sido descubiertas que tienen listas de, ¿cómo se puede traducir eso? Cuando la gente espera algo de sus dioses o de los cuerpos celestes, y se encontraban ese tipo de frases o como que estaban escritas en esas tabletas. Las tres tabletas que mostramos en la siguiente página son de ese tipo y están en la colección del Museo Metropolitano de Arte. Y en estas tabletas se discute o se describe el aspecto de cómo observaban el futuro esas culturas, cómo percibían el sol y el color de las nubes, el color de los cielos. Número 2, el planeta Júpiter, su posición en relación a la luna. Y número 3, el planeta de Mercurio. El profeta Jeremías le advierte al pueblo judío que no sigan el comportamiento de las naciones extranjeras. Sus dioses no tienen ninguna fortaleza, no son verdaderos y no pueden hacer llover, no pueden hacer que venga el fruto de la tierra, ni los árboles den su fruto. Adonai, bendito sea su nombre. Por otro lado, creó los cielos, creó los cuerpos celestes y controla el funcionamiento de ellos. Y aquí viene una ilustración de esas tres diferentes tabletas cuneiformes que están en ese Museo Metropolitano de Arte. No dice aquí en dónde sea,
ese museo, pero lo voy a ilustrar aquí. Y bueno, me voy a detener con ese comentario que viene aquí del Rabí Landi. Y ahora voy a agarrar mi escritura para ir al capítulo 10 del libro de Jeremías o Jeremiyahu. Cuando el nombre del profeta termina con la G, se pronuncia haciendo alusión al nombre del Eterno, como Isaías, se dice Yeshayahu, y Jeremías, Jeremiyahu, en el idioma hebreo. Capítulo 10. Dice el capítulo 10, escuchen la palabra del Eterno que ha hablado acerca de ustedes, oh casa de Israel. Así dice Adonai, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones les teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y no hay semejante a ti, oh Adonai, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Es que qué descripción tan que puede mostrarnos el contraste tan grande que hay entre lo que el hombre fabrica para adorar en relación con el creador del universo, bendito sea su nombre. Se está dirigiendo a toda la casa de Israel, y el tratado Shabbat en la Gemara nos dice que el pueblo de Israel no somos regido por las constelaciones. En otras palabras, el pueblo de Israel no dependemos de los horóscopos y de lo que los que describen este tipo de augurios o estos agoreros tratan de enseñarle a la gente de las naciones, que posiblemente para las naciones les funcione porque ellas sí están sujetas al funcionamiento y no sé si llamarle poder, porque no es poder de los astros, pero cualquier tipo de función que tengan las señales en los cielos y las formas que toman, como la osa mayor, la osa menor y todas estas cosas relacionadas a los horóscopos. Los sabios de Israel nos dicen en el tratado Shabbat de la Gemara que el pueblo de Israel no somos regido por este tipo de ¿cómo podemos llamarle? De augurio, que las naciones sí dependen de ellos para hacer todo lo que hacen. Yo recuerdo de chico que en el radio siempre la gente estaba atenta para llegar el momento de que les digan su horóscopo. Y recuerdo que cuando íbamos a hacer ruido nos pegaban con un palo en la cabeza con la escoba al trapeador. Decían, ya cállense porque sigue el mío, decían las personas mayores de mi familia. Y estaban atentos para saber de qué color se iban a vestir y qué tipo de aretes o qué color de piedra iban a traer y qué era la manera que podrían comportarse en ese día. Entonces, ¿cómo la gente se apega tanto a este tipo de augurios para poder regir su día? Eso es lo que hacen las naciones del mundo. Pero el Tratado Shabbat nos dice, el pueblo de Israel estamos totalmente fuera del alcance de este tipo de augurios. El pueblo de Israel no somos regidos por Masalot, o en este caso por los cuerpos celestes. Esto significa que aunque nacemos bajo una señal de los cuerpos celestes, o sea, aunque de mi fecha de nacimiento corresponda a lo que es el signo de
Piscis, Acuario, León, o no recuerdo todos los nombres, Tauro y todo esto, aunque uno nazca bajo ese periodo de lo que los astros muestran para las naciones, el pueblo de Israel estamos por encima de lo que las naciones están limitadas por no conocer al Santo, bendito sea su nombre. Entonces, qué grande diferencia hay entre nosotros al venir al conocimiento de la Torá y afortunadamente saber que no dependemos de este tipo de augurios. Y para entender un poco más este concepto, voy a ir al libro de Génesis, capítulo 15, perdón, y un capítulo sumamente interesante. Tiene mucha enseñanza, no solamente acerca del pacto abrámico, sino para poder aprender aspectos de la responsabilidad de Brit Milá, que cuando venga el periodo de Pesaj es cuando empiezan las altercados entre grupos acerca de que quién celebra y quién sí, quién no, por qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Todo este tipo de cosas. Capítulo 15 hasta el 17 de Bereshit nos describe claramente la responsabilidad que hay entre los creyentes, judíos o no judíos, observantes de la Torá, en cuanto a lo que el Eterno habla con nuestro patriarca Abraham. Entonces voy a leer el capítulo 15 y dice: después de estas cosas fue la palabra del Eterno a Abraham, todavía no es Abraham, en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu maguen y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adonai o Hashem Adonai, ¿qué me has de dar, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eleazar? Mas dijo Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra del Eterno fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y siempre me ha impactado estos versículos. Hace algunos años trataba de visualizar cómo es este diálogo entre el creador del universo, bendito es su nombre, y Abraham Avinu. O sea, está hablándole en visión. Y lógicamente solamente con Moshe Rabbeinu hablaba cara a cara, y a todos los demás profetas les hablaba en visión. Aquí le está hablando el bendito en visión, no es cara a cara. Y la clave de estos versículos, o una de las partes que nos podemos hacer pregunta, dice: lo sacó fuera, verso 5 del capítulo 15. Lo sacó fuera, y lo sacó fuera ¿de dónde? Y lo lógico que en el Pashat, en el concepto básico de interpretación, podemos decir, pues, de su tienda o de su casa móvil que traía en aquel tiempo los que vivían de esta manera nómada. Pero está en una visión, posiblemente en la visión está él viéndose a sí mismo, hablando o escuchando la voz del Eterno, y el Eterno le dice: salgamos fuera de tu tienda de campaña o de tu casa. Ese es el pashat de este versículo que el Eterno le está diciendo, y le está dando instrucciones: cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu simiente. Y sabemos que las estrellas del cielo son incontables, mas sin embargo nuestro Padre las llama por nombre, sabe el nombre de cada una de las estrellas, y nosotros no podemos contar. Si ponemos, por decir, un montón de manzanas, naranjas o botellas de agua o cualquier objeto con color vivo en una mesa o en una superficie, podemos tal vez a simple vista contar 9, 8, 9, 10, pero ya más 15, 20 o 30 objetos sobre la mesa, el ojo no tiene la capacidad de contarlos. Y en ese contexto, el pueblo de Israel
no somos contables, porque la bendición y el pacto que nuestro Padre hizo con los patriarcas alcanza a las descendencias de Abraham Avinu, que le está haciendo la promesa que seremos incontables como la arena del mar o como las estrellas del cielo, y que el Eterno le esté diciendo a Abraham: mira las estrellas y cuéntalas, cuéntalas si es que las puedes contar. Le está dando un ejemplo que así será su descendencia. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, en otras palabras, tu descendencia va a ser incontable. Es por eso que viene la plaga cuando el rey David cuenta al pueblo, porque no podemos contar el pueblo. No se sabe en realidad la cantidad del alcance que tiene la fe de los patriarcas y el pacto que nuestro Padre hizo, en este caso, con ellos. Y así será tu descendencia. Y el libro de Gálatas está hablando de tu simiente, no como de muchas, no lo describe Rav Shaul, sino de una, de tu simiente, la cual es el Mesías. Le está diciendo, así será la cantidad de quienes crean en el Mesías, quienes crean en tu simiente, en tu semilla, y no habla de muchos, sino de uno. Eso nos lo describe creo que el libro de Gálatas y también el libro de Romanos. Entonces podemos ver el mensaje que le está tratando de transmitir el Eterno. Verso 6, y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le respondió y dijo, yo soy Adonai, quien te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Adonai Elohim, ¿en qué conoceré que la tengo que heredar? Y le dijo, apártame esta becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Y las pusieron, las partieron por la mitad, hicieron un pacto. Se le llama el pacto entre las partes, o sea, porque partieron a los animales por mitad y ahí hicieron un pacto. Pero aquí el punto es que lo sacó fuera y le enseñó las estrellas. Y cuando yo meditaba en todo esto hace unos años, dije, una cosa es salir de nuestro hogar a la hora que ya se metió el sol, contemplar la bóveda celeste y ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo y cómo brillan. Es un espectáculo sumamente hermoso, pero visualizar, traté de imaginarme que si el Eterno está con Abraham, hablando con él, no sé si le está mostrando la bóveda celeste, habiéndole de aquí de la tierra hacia arriba, o hablando con él en el trono de la gloria y viendo los cuerpos celestes desde arriba. Es lo que traté de imaginarme, cosa que no sé cómo sea, pero es interesante cómo lo describe este pasaje. El Eterno lo sacó y los sabios de Israel nos dicen en el Midrash que no solamente en visión lo sacó, no dice claramente de su tienda, entonces ¿de dónde lo sacó? Es la pregunta. Y el Midrash nos dice que lo sacó de la idolatría, porque él vivía en lugar donde habitaba la idolatría. Dice el verso 7, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en este contexto el Midrash dice que lo sacó de la idolatría, del modo en como donde él vivía, toda la gente adoraba las constelaciones. En otras palabras, le está diciendo, sal de la manera de cómo estas gentes adoran los cuerpos celestes. Toda la gente en tu alrededor depende del horóscopo y está esperando que se acabe la música para poder saber de qué manera vestir, cómo comportarse y qué esperar del final del día en base a cuándo nacieron y qué tipo de, ¿cómo se le llama? El signo zodiacal es bajo el que naciste. Eso es lo que hacen las naciones del mundo, pero el pueblo de Israel no estamos sujetos a eso. Y el Eterno sacó a Abraham, le está diciendo que salga, eso dice el Midrash, sal de la idolatría y sal del paganismo y sal de la dependencia de los augurios, del destino y de toda esta suerte
de cosas que la gente hace entre las naciones. Y el Midrash nos dice qué es lo que las constelaciones le decían tanto a Abraham estando en ese mundo de dependencia en el paganismo y de los cuerpos celestes o de los signos zodiacales, y lo que los signos zodiacales o lo que los cuerpos celestes le decían a Abraham estando fuera del pacto con nuestro Padre Celestial, es que Abraham no va a tener descendencia. Eso es lo que le decían los augureros cuando veían las estrellas y la fecha en que nació Abraham Avinu. Decían, Abraham, tú no vas a tener descendencia. Eso es lo que ellos le decían. Y Abraham, nuestro padre, le llama y le dice, sal de ahí, porque aunque las constelaciones y los cuerpos celestes en base a tu fecha de nacimiento y la manera en que las naciones se rigen dicen que no vas a tener un hijo, Sarai ya no será Sarai, sino ahora va a ser Sara. Y mi princesa, con la yud al final del nombre Sarai, la letra yud le da al nombre propio la connotación de posesivo, mi princesa. Entonces el Eterno aquí está diciéndole, dice, a través de lo que los astros dicen acerca de tu persona es que no vas a tener descendencia. Pero déjame te digo algo, ahora que estás con Sarai, con mi princesa, su nombre de ella ya no va a ser Sarai, mi princesa, sino que ahora va a ser Sará. Ahora va a ser grande, como Sar significa príncipe, como el príncipe de paz, Sar Shalom. Entonces, esta princesa, esta reina de reinas o princesa de princesas, dice el Eterno, va a dejar de ser mi princesa, mi grande líder, y ahora voy a dividir la Yud en dos Gs. Y de esa manera, el nombre de Abraham va a ser impregnado de la fortaleza de Sara, que ya no va a ser Saraí, porque la Yud, la que tiene un valor numérico de 10, ahora va a ser partida por la mitad y va a ser la Hei, número 5, para el nombre de Abraham. Ahora va a ser Abraham. Y nuestra madre Saraí, perdón, va a ser Sara. So, el Eterno está diciendo, a través de que ahora ya no es mi princesa, sino líder o princesa de princesas o reina de reinas o líder de líderes, a través del mérito de ella y de lo que ella representa, ella sí puede concebir por medio de tu fe que tienes al salir de ahí, si estás escuchando lo que te digo. En otras palabras, no te apegues a las señales del cielo, porque estas son para las naciones. Tú estás seguro haciendo un pacto conmigo y formando lo que hoy conocemos la nación de Israel. En ese tiempo no existía Israel en el aspecto cronológico, pero nuestro Padre Celestial no está sujeto a la cronología porque Él precisamente está orquestando cómo va a ser las generaciones que vendrán a descender de Abraham, Avinu y de Sara y Menú, de nuestros patriarcas. Nuestro Padre no está sujeto a la cronología de la narrativa bíblica, y nuestros sabios también nos dicen que la Santa y Bendita Torá no está escrita en aspecto cronológico, porque está escrita de cómo el Santo, bendito es su nombre, le instruyó a Moshe que escribiera la narrativa. Y si en algunos aspectos de la narrativa parece ser que se adelantó en una descripción de eventos y después parece ser que regresa otra vez, tiene un propósito: mantenernos alertas en la lectura, saber que la Torá nos está señalando algo que va a venir y nos vuelve a regresar al punto de partida anterior. Y todo esto son ejercicios mentales de forma espiritual para que nuestro entendimiento madure y se adapte a la narrativa de la escritura. Alguien puso un post acerca de aprender de las naciones que rodean al pueblo de Israel, y es interesante saber cómo el pueblo de Israel es percibido por egipcios, por asirios, en este caso por los griegos, por los romanos
por todas estas naciones que rodean esa área del mundo. Y hace algunos años aprendí algo que en Wikipedia usted lo puede encontrar. Le puse en el internet de dónde se origina, perdón, el concepto de antiguo cercano oriente. Y, y la descripción que venía ahí, creo que en Wikipedia es una parte donde lo describe más claramente. Decía que cuando el imperio inglés enviaba a sus conquistadores o sus exploradores a diferentes naciones, como sabemos que Inglaterra anduvo por la India y buscando especias, buscando petróleo, buscando oro, piedras preciosas, por todo Asia y por toda Europa anduvo el imperio inglés buscando todo ese tipo de riqueza o de artefactos. Y dice Wikipedia que cuando venían los exploradores con este tipo de riquezas en los barcos y tenían que dar un reporte escrito al rey o a la reina de Inglaterra, ¿de dónde viene esto? Y ellos decían, del oriente, del lejano oriente. Y decían, ¿pero de qué parte? El oriente es muy grande. Y oh, pues esto viene de la India, oh, esto viene del Japón, esto viene de China, esto viene de aquí, viene de allá. Y entonces ellos decidieron algo. Dice, ok, para tener una forma más práctica y descriptiva de las naciones donde estamos explotando estas riquezas, vamos a llamarle a cierta área Antiguo Cercano Oriente. Y a la otra área le vamos a llamar Antiguo Lejano Oriente. Entonces, cercano y lejano Oriente, dependiendo de dónde están los países donde el imperio inglés sacaba esas riquezas. Lo que trato de decir es que son frases o apelativos relativamente modernos, que en tiempo de Rab Shaul o en tiempo de Yeshua no existían ese tipo de conceptos. Entonces, tratar de encajar la parashá o la santa y bendita Torah y el Tanaj o los salmos y los escritos en esta atmósfera cultural de todas estas naciones, nunca lo he escuchado de los rabís. Los rabís nunca dependen de la información cultural que rodea a los imperios, valga la redundancia, alrededor del pueblo de Israel. Nunca dependen de ellos para explicar conceptos de ética o conceptos de historia o de lo que es el llamado del pueblo de Israel. Por lo cual, la santa y bendita Torah tiene las herramientas en sí misma para poder ir moldeando nuestro marco mental en nuestra alma, nuestra neshama, darle madurez en base al mensaje que está dando en el diálogo entre Moshe y el faraón, entre Abraham y el faraón en su generación, entre David y su relación con los filisteos y cómo está conquistando territorio y quitando a los enemigos de Israel. O sea, la Torá tiene esa peculiaridad. No necesita muletas ni ayuda para poder moldear el mensaje que nuestro Padre quiere darnos a través de ello. Entonces, esto es, a mi punto de ver muy personal, parte de lo que el Eterno le está diciendo a Abraham. No dependas de lo que las naciones dependen para poder continuar con su vida diaria. Tú dependes de mí y de la Torá y básate en eso, porque eso es muy importante para ti. Y Abraham escuchó al Eterno y le fue contado por justicia. Y de ahí viene el Mesías. Entonces, qué mensaje tan fundamental, tan hermoso y no sé cómo más describirlo. Se me van las palabras. Entonces, no tenemos que apegarnos a las señales del cielo como las naciones. Estamos seguros, dependiendo de la santa y bendita Torá y del mensaje que viene en ella para nosotros. Tenemos el ejemplo de Yosef Hasadik, el justo Yosef, que como él es llevado, es vendido por los hermanos y desciende a lo más bajo de este mundo, que es el imperio de los egipcios. Y ahí, estando en Egipto, él entra a una degradación cultural, como lo podemos decir así, desde nuestro
punto de vista de la Torá, porque los egipcios seguramente decían que eran lo máximo. Faraón decía que él era el hijo, él se proclamaba Dios, el primogénito de toda la creación. Él quería hacer querer a la gente y por eso iba al baño a escondidas para que no dijera la gente, este es hombre como nosotros. Y justo cuando iba temprano a hacer sus necesidades, mientras que Moshe también seguramente salió a eso, estaba diciendo, Modea Nile Faneja Melech y dice, oh, ¿quién está aquí? Faraón, ¿qué estás haciendo? Y Faraón, no le digas a nadie que me viste haciendo de mis necesidades. Aquí es algo entre tú y yo, que quede esto entre nosotros, porque quería que la gente creyera que él era Dios, que era el Dios de Egipto. Entonces, podemos ver ahí que cuando Yosef desciende, ahí el faraón quiere hacer creer a la gente que él es Dios. Y lógico que el imperio egipcio, quería someter a todos los que estaban a su alrededor para cumplir sus propósitos. Pero algo muy peculiar de Yosef. Yosef se mantiene en su pureza espiritual bajo toda tentación, con la esposa de Potifar, con la autoridad que el Eterno, bendito sea su nombre, le permite ostentar. No había nadie después del faraón mayor que Yosef. Y cuando él pasaba en su carruaje y venían grande cantidad en su séquito, docenas de instrumentos, trompetas y no sé qué otros instrumentos de música, haciendo algarabía, porque ahí venía a Yosef Hasadik, y incluso venían muchos guerreros, creo dice el Midrash, con sus espadas desenvainadas para que cualquier persona que no doblara su cabeza, o sea, que no se inclinara, si las personas no se postraban y miraban al suelo cuando Yosef pasaba por las calles de Egipto, estos hombres tenían la autoridad de cortarle la cabeza a quien no lo hiciera. Así era la autoridad de Yosef estando en Egipto. Y Yosef pudo obtener este mérito por su amor a la Torá y por cómo aprendió en las piernas de su padre, Jacob. ¿De dónde aprendió Jacob? Jacob aprendió de su padre Yitzhak y de su abuelo Abraham. Y no solamente de Yitzhak y de Abraham, los sabios nos dicen que también aprendió en la yeshiva o en la escuela de estudio de Eber y de Shem, quien a su vez los sabios nos dicen que es Melquisedec. Entonces puede usted imaginarse la sabiduría de Melquisedec, que unos dicen que es Shem, el hijo de Noach, la sabiduría de Melquisedec, la sabiduría de Eber, la sabiduría de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, y toda esta sabiduría depositada en la persona de Yosef. ¿Con qué potencia desciende la oscuridad de Egipto y se mantiene en pureza espiritual hasta el tiempo cuando vienen sus hermanos y se revela quién es él? Pero los sabios nos dicen, lo que voy a tratar de llegar es esto, que los descendientes de Yosef somos como los peces del mar, incontables. Así somos los descendientes en el mérito de la fe de Abraham Avinu. Somos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No podemos ser contables porque es mucha la cantidad de almas que en el mérito de la conducta de Yosef, que representa al Mesías y es el siervo sufriente y que vino a dar su vida al justo por los injustos para traer muchos hijos a la gloria. Los que tenemos ese mérito como Yosef, de la sabiduría y de los hombros de gigantes sobre los cuales viene él sustentando su caminar con el Eterno, los que somos así, incontables como los peces abajo del mar, no podemos ver. Nuestro ojo no tiene acceso a lo que está abajo. Y cuando va uno a pescar, está aventando la caña y el hilo con el anzuelo y no sabe uno si va la carnada a surtir el efecto esperado, porque no vemos lo que está allá abajo. Y así somos los creyentes en Mesías, incontables. Pero los sabios de Israel nos dicen esto, que los que dependemos del Mesías, porque es en el mérito de Yosef que viene el siervo sufriente, y cuando viene Yehuda y se encuentra con Yosef,
Yosef lo reconoce y le entrega la batuta. Por eso la Torá siempre habla primero de Yosef y luego introduce a Yehuda. Y Yehuda se hace cargo a partir de entonces porque representa la dinastía davídica y es el concepto del Mesías. Y quienes nos apegamos a la fe en el Mesías, en este caso en Yeshua, y sabiendo la historia de Yosef y sabiendo la historia de Yehudá, de donde viene la dinastía davídica, nuestros sabios nos dicen que en el mérito de ellos, los que nos apegamos a ese mérito, no hay sobre nosotros augurio. O sea, no hay ningún mal en este mundo que pueda hacer algo a los que nos apegamos al mérito del Mesías. ¿Quién nos podrá separar, ese libro de Corintios, si no me equivoco, del amor del Mesías? Ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Mesías. Es porque el pueblo de Israel, y en el mérito del Mesías, después, cuando él ya, hablando cronológicamente del tiempo de Abraham, cuando viene el Mesías, ya no estamos sujetos a lo que las naciones están sujetos, excepto que la gente no sea verdadero creyente en Mesías y que esté dependiendo de su horóscopo, y ese tipo de personas que dependen de augurio, de las cartas de huesos de muerto, no sé, qué ven en el café y todo ese tipo de cosas, esas personas en realidad no dependen de la fe de Abraham y en la venida del Mesías, sino que tienen un pie en la escritura y el otro pie bien pegado en las prácticas paganas de este mundo. Y cuando les vienen cosas, luego dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? Y muchas veces la gente no entendemos. Nos viene, el Señor no lo permita, a veces que nos viene una enfermedad o nos viene una circunstancia económica difícil. La gente, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo salgo de esto? Y el Eterno, bendito sea su nombre, en su misericordia, nos saca, nos enseña una lección para madurar. Y desgraciadamente la gente vuelve a caer en los mismos hábitos de idolatría, de paganismo y de no sujetarse a los misbots de la Torá. Y es muy triste ver a este tipo de personas, a veces de familias, cayendo en los mismos hábitos. Lo que le pasaba al padre le vuelve a pasar al hijo y luego al nieto. Y uno dice, ¿por qué no apegarnos a la Torá para dejar todo eso atrás? No dependemos del augurio. Eso es lo que está tratando de decirle el Eterno a Jeremías, haciendo alusión a lo que ya estableció por nosotros nuestro patriarca Abraham, que no dependemos de las constelaciones. Voy a volver al libro de Jeremías, capítulo 10. Y dice aquí que los que practican la idolatría con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva o no se salga, no camine. Como palma lo igualan, o sea, como una tamar, como una palmera, pero no hablan, son llevados, no pueden caminar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen el poder. No, y luego ya después el contraste, no hay nada semejante a ti, oh Adonai, grande eres tú y grande es tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Y aquí es muy interesante porque los demás profetas siempre se habían referido a nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, como el Melech Israel, el Rey de Israel. Y creo que aquí es la primera vez que aparece esta frase, Rey de las naciones. Se le está describiendo como el Melech Goyim, el Rey de las naciones. Y es muy interesante porque cuando comienza el libro de Jeremías, en el capítulo 1, está hablando que él es muy joven, dice verso 6, capítulo 1, y yo dije, Adón Elohim, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Eterno, no digas que soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Adonai. Y extendió el Eterno su mano y tocó sobre mi boca, y me dijo el Eterno, aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Entonces,
Yeremiyahu en este contexto es un profeta, un naví para los goyims, cosa que no se había percibido cuando uno está leyendo, en este caso, el libro del profeta Isaías. Pero a Jeremías lo está describiendo como un profeta para las naciones. Y aquí está diciendo que, oh, ¿quién no te temerá, oh rey Melech Haoyim, rey de los Goyim, o rey de las naciones? Porque a ti compete ello, porque entre todos los sabios de las gentes y entre todos los reinos, no hay nadie semejante a ti. Y todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el mismo leño. Traerán plata extendida de Tarsis, oro de Ufaz, y obrará el artífice. Las manos del fundidor los vestirán de cárdena o argamán, es en hebreo, y de tejelet, de púrpura, obra de destreza, es todo esto. Aquí estamos viendo la práctica antigua de las naciones, que es, aquí tengo un sidur. La práctica antigua de las naciones es precisamente depender de su ídolo, al que quieren palpar. En una ocasión me dio tanta, no sé cómo describirlo. En ese tiempo no leía yo la escritura, no conocía del Eterno antes de casarme con mi esposa, y vivíamos aún en México, y creo que alguien nos invitó cuando aún éramos novios, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y hay un pueblo cerca de donde nosotros somos originarios y tienen ahí una deidad, le llaman un Cristo, no sé qué nombre, pero nunca había visto yo algo así. Estaba en una vitrina, y cuando pasé cerca de esa vitrina y volteé al ídolo, a ver el ídolo de esa comunidad, me dio, no sé, ver que aún le habían puesto cabellos bajo de sus brazos en las axilas. Y dije, qué atroz se ve toda esta imagen. Pensé yo, ¿cómo es que la gente puede imaginarse que esto es un Dios? Y yo creo que ustedes también saben de cosas peores que estas, que la gente idolatra. Un hermano en una ocasión me comentó que en su pueblo, en Jalisco, su tío era el orfebre, el artista del pueblo, y era el que le llevaban sus pequeñas deidades para que se las arreglara cuando se quebraban o se deterioraban. Y me dice él que en una ocasión la imagen del Cristo de ese lugar era de madera, y que cuando era día de que la gente iba a postrarse ahí, no sé qué día del año, iba la gente y le besaba los pies. Y dice, yo de niño, hermano, me decía mi tío, hijo, vamos a formarnos para ir ahí a la capilla. Dice, pero escuche bien esto, llévese un pañuelo para que cuando le toque a usted besar los pies, límpiele con su pañuelo y luego ya puede besarlo, si no, no bese. Y dice, ahí vamos mi tío y yo con nuestro pañuelito para limpiar todo lo que toda la gente estaba ahí besando. Y dice él, pero mire, hermano, algo, dice, ahora me acuerdo, y dije, ¿cómo yo andaba en eso con mi tío? Pues uno no sabía. Y dice él que llegó el tiempo en que los pies de ese ídolo se pudrieron, de que la gente iba ahí a rendirle su culto, y tuvieron que llevárselo para que le reparara y le arreglara eso el tío de él. Dice, y ahí estábamos arreglándole los pies podridos a esa estatua. Ah, Dice, yo pensé, ¿cómo es que la gente adora a alguien o algo, perdón, más bien, que tenemos que estar reparando constantemente? Dice, ahí empecé yo a razonar esto, pero esta es la denigración de las naciones, dependen de la idolatría, y podemos imaginarnos el rango o la medida de obscuridad que la gente tiene en cuanto a todo este aspecto de idolatría. Dice el Eterno, no temas a estas señales del cielo, y tampoco dependas de los ídolos que ellos se fabrican con sus propias manos. Y no temer de las señales del cielo nos enseña que para las naciones, cuando hay una conmoción celeste, como
un eclipse o las llamadas lunas rojas o amarillas o cualquier señal que haya en el cielo, todas las naciones se alteran cuando esto está sucediendo. Nuestro Padre Celestial le dice a Abraham, tú no tengas ningún temor. El pueblo de Israel está por encima de todas estas cosas, no dependen del movimiento o del mensaje de los astros. No tengas temor del mal de ojo, no tienes que tener ajos en tus puertas, ni herraduras, ni no tienes que tener ojos de venado, ni todas estas cosas, porque tu protección no depende de lo que tú puedas fabricar con tus manos o crees que tú puedes hacer para tu bien, sino dependes de tu pacto conmigo, que yo soy tu escudo, le dijo el Eterno a Abraham, en manera grande. No tengas temor. Y la gente tiene miedo de calamidad de lo que ve en el cielo. Por eso el libro de Apocalipsis dice que en aquel tiempo el sol se oscurecerá y las estrellas empezará el cielo a enrollarse como un pergamino y va a haber una grande conmoción en los cuerpos celestes en el periodo de la tribulación, pero ese mensaje no es para nosotros, es para las naciones que tienen tanto temor de lo que pasa allá arriba. El Eterno está utilizando el lenguaje que ellos usan para decirles, hey, si no se arrepienten, esta calamidad va a venir sobre ustedes. Tienen un periodo de tiempo para ser inscritos en el libro de la vida. Cosa irónica, que si alguno de nosotros, yo sé que ustedes no son así, y yo tampoco, pero cosa irónica, que hay gente que dice que cree en el Mesías y está atento al funcionamiento de los cuerpos celestes. ¿Qué eclipse va a haber? ¿Y cuál es el significado? ¿Y de qué color está la luna? ¿Y qué está pasando en el cielo? Y esto fue dicho por Nostradamus, no sé en qué fecha, y se está cumpliendo esto. Y la gente está tan alterada por estos movimientos, pero no está preocupada o enfocada en el estudio de la santa y bendita Torah. Esa es la diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones de este mundo. Es lo que nos distingue. Que pasa algo ahí arriba, oh, mi Padre está en el trono, Él tiene control, es el creador de todas estas cosas, y si Él está permitiendo que este eclipse o esto esté sucediendo, ha de tener sus razones. Y yo no me asusto de ello, el pueblo de Israel decimos, sino que seguimos estudiando la santa y bendita Torá y preparándonos para la venida del Mesías. No sabemos cuándo es, dice Maimónides, el Rambam, que es una pérdida de tiempo tratar de calcular la venida del Mesías, porque es algo que solamente el Eterno tiene. El libro de los Hechos lo dice en su sola potestad. Y los caminos de las naciones son idolatría en este contexto. Dependen de sus dioses, de su artífice que crearon con sus manos, de su madero, de su metal y toda esta suerte de cosas. Es por eso que es algo irónico que gente traiga un crucifijo colgado, pues es un instrumento de castigo del Imperio Romano. ¿Quién va a querer traer una cámara de gases colgada o la inyección letal aquí diciendo, mi ser querido fue matado por inyección letal? Pues, ¿qué hizo? ¿En qué perversidades andaba? No, era inocente, pero como lo mataron con la inyección letal, lo traigo para recordarlo. O sea, el madero es eso, es el instrumento de muerte del Imperio Romano. Y la gente dice, oh, es que me recuerda a mi Dios. Entonces, en ese contexto no es más que idolatría el traer ese tipo de decoraciones colgadas o cosas que la gente utiliza para sentirse seguro, porque no estudia la santa y bendita Torá, sino depende de la práctica de las naciones. Del versículo 6 al 7, no hay semejante a ti, oh Eterno, grande es tú y grande es tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti compete ello, porque todos los sabios de las gentes y en todos los reinos no hay nada semejante a ti. Quería leerles del Sidur. Cuando decimos el Shema, por ejemplo, en el Shaharit de Shabbat, estamos diciendo Pesukei de Simra y lo venimos al final de Pesukei de Simra y nos preparamos para
el servicio. Y decimos el Barjú et Adonai Hameborach, y luego inicia el Shema después del Barjú. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien forma la luz, crea la oscuridad, hace la paz y todo lo crea. Y esto es el inicio del Shema. Y luego viene ahí, todo te agradecerá, y luego el Adón, un canto muy hermoso, y todo esto es pura exaltación del creador del universo. Nos está preparando para poder la Kedushá. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y luego viene el Ahabar Rabá. Con un grande amor nos has amado. Es la oración previa al Shema. Y agarramos los 4 esquinas del Tzitzit. Y luego viene el Shema. Y decimos Elohim, el rey fidedigno. Y luego decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad y Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Cuando terminamos decimos Beahavta. Vemos que el Shema está rodeado de amor, porque antes de él decimos con amor inmenso nos has amado, y después de él decimos amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma y todas sus fuerzas. Y luego viene Vayihim Shamoa. Y sucederá que si cumplieran permanentemente mis decretos. Y luego viene la oración por los tzitzit, y al final de los tzitzit todavía parte de la oración del Shema, o las oraciones que rodean el Shema. Después de los tzitzit decimos, al final de los tzitzit, yo soy Adonai su Elohim, que lo sacó de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Yo soy Adonai su Elohim, es verdadero. Adonai Elokehem, Emet. Y el Hasán repite, Adonai Elokehem Emet. Adonai su Elohim es verdadero. Está hablando en tercera persona. No está diciendo, como representando al Eterno, yo soy Adonai su Elohim y soy verdadero. No lo está diciendo como si el Eterno lo estuviera repitiendo, diciéndonos. Está diciéndolo en tercera persona para que toda la comunidad junta en el servicio reconozcamos lo que dice este verso 6 y 7 del capítulo 10, que no hay nadie semejante a ti. O sea, no está diciendo él, escuchen mi pueblo amado, no hay nadie semejante a mí. Pues lo sabemos por toda su obra creativa que ha hecho y por lo que nos ha, en su grande misericordia, permitido apegarnos a sus estatutos, a su Torah, a su Mesías. Entonces, cuando proclamamos nuestra identidad, Shema Israel Adonai Eloheinu, y decimos todas estas oraciones, el Hasán dice Adonai Elokehem Emet. Adonai, su Elohim, es verdadero, o sea, no hay otro aparte de él. Y qué irónico que hay gente que dice el Shema y trae su crucifijo, o tiene sus crucifijos por todos lados, o tienen en sus congregaciones crucifijos con arcas del pacto y talits encima del púlpito. Qué irreverente podemos decir que es, pero la gente no, entiendo, no lo hace a propósito, simplemente que no ha querido porque no se da la oportunidad de aprender halajá. A veces creemos que solamente leer la parachá y ya estoy haciendo mi parte. Espera un minuto, eso es obligación, tenemos que leer. En una ocasión me dijo un varón, hermano, a toda mi familia le he enseñado acerca del Mesías y la escritura. Y me le quedé viendo y le dije, es lo menos que podemos hacer. No me lo diga en sentido de que soy un héroe porque lo he hecho. Es nuestra obligación. Entonces, si hacemos lo requerido, no tenemos de qué sentirnos que somos grandes, porque se espera eso de nosotros. Y a la gente creemos que solamente leyéndolo ya cumplimos, cuando aparte tenemos que aprender la aplicación práctica, lo que se llama ética, la ética, el musar, lo que es el armar nuestro entendimiento, la makshavá, en nuestra mente, que se adapte a la percepción de los mandamientos, a la tradición de nuestro pueblo Israel a través de los siglos. Todas estas herramientas, tenemos mucha tarea por delante que hacer, y conformarnos con lo básico no es parte del pueblo de Israel. Estos versículos 6 y 7 también son parte de las oraciones de Shelichot previas a Rosh Hashanah y Yom Kippur.
donde decimos literalmente que no hay nadie como Adonai, no hay nadie como él, ¿quién no le temerá? Él es el rey de las naciones en este contexto. Jeremías lo describe de esa manera: Melech Hagoyim, eres el rey de las naciones. Eso significa que uno sabe santificar su nombre y uno sabe darle honra al nombre del Eterno. Y en la parashá Shemini, cuando mueren los hijos de Aharón, Rashi interpreta que cuando el Eterno hace juicio contra los que son grandes en Israel, su nombre es temido. En otras palabras, si lo mejor de lo mejor, en este caso los hijos de Aarón, están con grande pompa, con grande algarabía, es construido el Mishkan. Por 7 días Moshe Rabbeinu está desarmándolo y armándolo, diciéndole a Moshe y a los Kohanim y a los Leviim: ok, este es el poste principal, estos son los secundarios, lo van a armar de esta manera, le van a poner el toldo y van a tener los utensilios, los van a poner adentro y van a cantar estos cantos y van a hacer esto y esto y esto. Los instruyó por 7 días Moshe Rabbeinu. Y en el 8º día, que es la Parashat Shemini, precisamente, se hace la inauguración del Mishkan. Y nuestros sabios nos dicen que la esposa de Aharón, que era de la tribu de Judá, su hermano Naacshón, tiene el privilegio de ser el primer el primer príncipe de las tribus en traer su ofrenda en el servicio. Su esposo Aharón, de esta mujer, se me olvidó el nombre, su flamante esposo es el Cohen Gadol. Sus hijos, Nadab y Abihu, son los que van a estar haciendo el servicio en el santuario. Entonces, imagínese el escenario, el esposo, o sea, esta familia, ella con su hermano Aarón y los 2 hijos, Moshe y todas las tribus, haciendo el servicio. Y cuando estos jóvenes hacen un error pequeño, viene fuego del cielo, entra por sus orificios nasales y los consume por dentro. Son quemados como un holocausto, como una ofrenda al Eterno. O sea, el nombre del Eterno es santificado, aun cuando alguien que es de alta estima espiritual comete un pequeño error. Y los sabios de Israel nos dicen, Rashi nos lo comenta en este sentido, que cuando el Eterno emite un juicio contra los justos, su nombre es temido, exaltado y glorificado. Y nuestra reacción debe de ser: si eso les pasó a ellos, ¿qué se puede esperar de mí? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del transgresor? Pero a veces no percibimos eso porque nuestra mente no está entrenada en el mensaje, sino decimos: pobrecitos, los hijos de Aarón, qué madre tan triste, qué esposa, madre y hermana. Todo lo que era alegría en un instante se convierte en tragedia y en tristeza. Y el pueblo de Israel dijo: el nombre del Eterno es glorificado, exaltado, santificado, exaltado. Porque si eso le pasa a lo mejor de lo mejor, ¿qué se espera de los demás? O sea, tenemos que seguir adelante porque el Eterno quiere que estemos cercanos a Él y no aventar las manos en desesperación. Dice: no, si eso les pasa a ellos, ¿qué se va a esperar de mí? Esa es una reacción de pensamiento pagano y no del pueblo de Israel. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Y voy a seguir leyendo. Traerán plata extendida de Tarsis, eso ya lo leí, verso 10, mas Adonai Elohim es la verdad. Es lo que dice el versículo. Adonai Elohim Emet. En base a este versículo se establece que el Eterno, Él es la verdad. Ningún hombre en la tierra, ninguna mujer, ningún líder, por muy alto espiritualmente que sea, puede decir que Él es la verdad. El Eterno es la verdad, su Mesías, Él es la verdad. Y de ahí en más, no puede uno confiar en los hombres. Si alguien dice: te estoy diciendo la verdad, la verdad de la verdad de la verdad, y uno dice: este es carne y sangre, me voy a llevar precaución porque el que es verdadero es nuestro Padre Celestial y su Mesías. Mas Adonai Elohim es la verdad. Él es el Elohim viviente o vivo,
y él es el rey por siempre. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su ira o no pueden soportar su enojo. Les dirás así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Y el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace que los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, le falta entendimiento, avergüéncese de su vaciadizo, todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnio. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob. O sea, ¿cuál es la muerte de las naciones o el castigo? La idolatría. Que prefirieron consultar al zodiaco y hacerse idolatría antes de poder venir a reconocer al Eterno y a su Mesías. Eso es lo que está tratando de decir el profeta aquí. Miren lo que le va a pasar a los idólatras que construyen sus dioses, no van a tolerar la ira del Eterno. ¿Y por qué es esta enorme ira? Porque esta gente no puede ser ayudada. ¿Cuál es su grande pecado? Lo que han formado con sus manos para darle la espalda al Eterno. Por eso van a ser destruidas. Dice el verso 15, en el tiempo de su visitación, o sea, cuando la ira del Eterno venga, van a perecer. Antes de la era mesiánica y después en la era mesiánica, ya no va a haber nombres de deidades en la boca de las personas. No va a haber templos paganos para las deidades de las naciones. El Mesías va a regir con vara de hierro y yo creo que debemos acostumbrarnos desde ahorita que cuando alguien va a mencionar alguna deidad en medio de nosotros, ya sea que estemos comiendo después del servicio de Shabbat, trato de evitar decir que si alguien menciona en el servicio de la congregación, no debe mencionarse delante del arca el nombre de ninguna deidad. Entonces, si ahí no se menciona, debemos tener cuidado fuera del servicio. Entonces, si estamos comiendo o platicando en la parashá, lo que sea, y alguien quiere mencionar un ejemplo y viene a sus labios, el Eterno no lo permita, el nombre de alguna deidad de las naciones, sacar una banderita y decir, no se mencionan. En la era mesiánica no se va a mencionar, solamente el nombre del Eterno mencionamos. Los sabios de Israel dicen, si el nombre de la deidad viene en la escritura, podemos mencionarla. Pero si no viene en la escritura y son deidades de las naciones, no tiene uno que usar su boca para mencionar esos nombres. Entonces, son destruidas por la idolatría. ¿Qué involucra la idolatría? ¿Qué rango afecta? Está íntimamente ligada al paganismo, lo que está diciendo el profeta en este capítulo. Y en nuestro tiempo presente, ¿quiénes son practicantes de paganismo en este contexto de idolatría? Pues la religión tradicional, el catolicismo, donde viene esa instituido por Constantino después del año 300 del tiempo de la era común, y de ahí vienen las demás ramas, como es el cristianismo tradicional con todas sus denominaciones. Incluso hoy en día podemos ver congregaciones mesiánicas que tienen toques de idolatría en su decoración o en su liturgia o en las personas, en sus casas, en sus autos, o todo este denigración que ha traído la idolatría a las naciones y al mundo, está tan impregnada a veces en la cultura de las personas, en su mente, que no se da cuenta a veces la gente que si practica este tipo de cosas, está relacionado a la idolatría y el Eterno no le gusta eso. Él es un Elohim celoso. Él es celoso y dice el verso
15, las naciones idólatras van a perecer. Lo está advirtiendo el profeta Jeremías. Y vuelve a poner otro contraste. Verso 16. No es como ellos la suerte de Jacob, dice aquí. Porque él es el hacedor de todo, el Eterno. Israel es la vara de su herencia. Adonai Sebaot Shemo. Adonai de los ejércitos es su nombre. ¿Qué decimos cuando hacemos Havdalah? Él hace distinguir entre lo santo y lo común, entre Israel y las naciones. Entonces vemos que aun cuando decimos Havdalah, sabemos que nosotros no somos como las naciones. Estamos apartados de la práctica de las naciones. Verso 17. Voy a tratar de terminar en los siguientes 5 minutos. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fuerte, porque así ha dicho Adonai. He aquí que esta vez arrojaré con onda de los moradores de la tierra y he de afligirlos para que lo hallen. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda es destruida, todas mis cuerdas están rotas, mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda, ni quien levante mis cortinas, porque los pastores se infatuaron, no buscaron al Eterno, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de fama viene, alboroto grande de la tierra del norte, para tomar en soledad todas las ciudades de Yehudá en morada de culebras. Conozco, Adonai, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Está hablando de halajá, está hablando de conducta y observancia de los mandamientos. El hombre no es señor de su camino. Mesías dice, yo soy el camino. Si quieres tener acceso al Padre, yo soy la puerta, camina conforme a los misbots, porque este es el camino a seguir, un camino ordenado de los pasos del ser humano. Verso 24, castígame, oh Adonai, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo. Perdón que me sacó, hubo una falla de conexión. Y bueno, ya voy a terminar. Dice el último versículo 25, derrama tu enojo sobre las naciones que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron y le han consumido y asolado su morada. Y ahí termina el capítulo 10 del libro de Jeremías.